Buenos días, les saluda Fernando Chandubi Petit, docente de la Unidad Didáctica Comunicación Efectiva. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante denominado la oratoria en la comunicación. Vamos a ver un mapa conceptual del arte de hablar en público, vamos a definir lo que es oratoria, diversas acepciones de lo que es oratoria, el orador y su público, cómo controlar el miedo escénico, el estilo adecuado a cada público y técnicas de improvisación. Bien, todo es el tema tan importante que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, por favor, atención a la lista. A Caro Ojeda Carmen. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Astudillo Ibarra. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. García Peña. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Guamán García. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Jaramillo Troya. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Palacios. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Peña Navarro. Cerrato Pupuche. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Elba y Rosa. Elba y Rosa. Presente, profesor, buenos días. No tiene Buenos problemas días. de conexión. Ya, correcto, sí, estoy verificando ahí, estoy bien. Gracias. Viera Álamo. Viera Álamo. Bien. Vamos a empezar entonces con la sesión. Un mapa conceptual de parte del tema que vamos a hablar hoy día, que vamos a desarrollar hoy día. Diversas definiciones, conceptualizaciones de lo que es la oratoria. El orador con respecto al público. Cómo controlar el miedo escénico. Algunas pautas al respecto. Y el estilo de hablar, de dirigirse al público, de acuerdo a las características, al perfil de este, y algunas técnicas de improvisación. Bien, antes que todo quiero iniciar con esta pregunta que ustedes ven en su pantalla. ¿Hablar en público es lo mismo que oratoria? ¿Qué opinan ustedes? Porque muchas veces decimos, al que habla en público es un orador. Y no necesariamente significa que tenemos que hablarle a gran cantidad de personas. Todos los días nos comunicamos, nos expresamos, tanto verbalmente como corporalmente, en una comunicación verbal y comunicación no verbal. Ahora, ¿hablar en público es lo mismo que oratoria? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? Pues le pregunto a Jackson García Peña. Jackson García Peña.
Jackson, ¿estás ahí? Es como una sección. Dime, ¿qué opinas al respecto de la pregunta? Profe, yo creo que sí es lo mismo que oratoria, hablar en público. Es lo mismo. ¿Por qué piensas que es lo mismo? Porque generalmente nos confundimos, ¿no? Que vemos hablar en público, ahí se está, es un orador. Bien, gracias, Dick Jackson. De aquí vamos a salir de la duda. ¿Alguien más quiere participar, decirme algo al respecto de la pregunta? Profe, yo, Dígame. sí es lo mismo porque consiste en lograr y establecer una comunicación efectiva, en la que uno sea capaz de transmitir sus ideas. Capaz de transmitir sus ideas. Con tal de engañar. No importa. Porque transmitimos ideas y podemos estar manipulando al público, engañando. Y lo hacemos efectivamente y no, eso no es oratoria. Claro, lo utilizamos en el proceso de comunicación. Gracias por tu participación, Lelina. Porque cuando hablamos en público no necesariamente lo hacemos en una comunicación efectiva. Y si hablamos en público y no es una comunicación efectiva, entonces está distante de lo que es la oratoria. ¿Alguien más quiere participar? Yo, profe, Muy bien, Jefferson. hablar en público nos dice que es la acción. En cambio, Sí, la oratoria son las técnicas que utilizas para hablar. muy bien, Jefferson García, Guamán García. Claro, hablar en público es la acción, mientras que la oratoria son las técnicas, las herramientas que utilizamos para hablar en una comunicación eficaz, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Bien. Vamos a desarrollar el tema y para que quede bien claro la respuesta de la interrogante, ¿no? El arte de hablar en público, ¿no? Es un arte, ¿no? La oratoria es un arte. Es utilizando la oratoria, que es el arte de hablar con elocuencia, ¿no? Con elocuencia. Aquí vamos a ver diferentes definiciones, conceptualizaciones de lo que es oratoria. El arte de hablar en público, los elementos indispensables, tenemos por un lado el orador, que es quien habla. Tenemos por otro lado el discurso, es lo que se habla. Y por otro lado, el público es al cual se habla, ¿no? Son los elementos de la oratoria, del arte de hablar en público. Porque la oratoria es un arte, ¿ya? Una cosa es hablar en público, puedes hablar y no puede ser una comunicación efectiva. Otra cosa es utilizar unas técnicas, herramientas para realizar una comunicación efectiva, ¿no? Y en eso consiste la oratoria. Las formas de hablar en público son, tú puedes leer algo, ¿no? Algo que está escrito, puedes memorizarlo, quizás, utiliza la memoria y se dirige al público, o puedes improvisar, que es una forma superior de la elocuencia que utiliza el orador, ¿no? También puedes adaptar, se caracteriza por expresiones propias, dando calidez, sinceridad y naturalidad al discurso. Y los tipos de oratoria que existen: didáctica, religiosa, política, judicial, entre muchísimos tipos de oratoria, ¿no? Cada una es en particular. Por ejemplo, la didáctica es en la educación. Justamente nosotros podemos manejar la oratoria, pero para la educación, pero quizás no para el ámbito de la política, es totalmente diferente, o para el ámbito religioso, o para el ámbito judicial, o para otros ámbitos, ¿no? Porque estos son solamente algunos tipos, pero hay muchísimos más.
Por ejemplo, los sacerdotes utilizan la oratoria en el aspecto religioso, ¿no? Ellos, pero pueden ser buenos oradores en este aspecto, pero quizás no para la política, ¿no? Y quizás no en otras áreas que no les corresponde. Igual nosotros podemos ser buenos, ¿no? En oratoria, en aspecto de didáctica, cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no en la política, no en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito religioso, en el ámbito judicial, en el ámbito espiritual. Entonces, ahí tenemos un mapa conceptual de lo que es el arte de hablar en público, que es a través de la oratoria. Ahora, podemos definir de muchísimas maneras, ¿no? Conceptualizar lo que es la oratoria. Y esto ha sido utilizado desde tiempos remotos, ¿no? Porque somos seres eminentemente sociales. Desde que eran los nómades, cazadores, recolectores, somos seres eminentemente sociales. No vivimos aislados, nos integramos. En ese tiempo eran grupos, eran hordas, eran los salvajes, pero nos integrábamos socialmente para protegernos, porque solos somos vulnerables y de hecho, por naturaleza, somos seres eminentemente sociales. Entonces, de ahí existe la necesidad de una comunicación efectiva. Y por eso que se ha ido perfeccionando estas técnicas, estas herramientas, para poder realizar dicha comunicación. Y aún más ahora que tenemos las TIC, la tecnología de información y comunicación, totalmente continúa vigente y se ha perfeccionado más el dominio, la correcta utilización de la oratoria. Podemos decir que la oratoria es un conjunto de habilidades, ¿no? Conceptos, tácticas y prácticas destinadas para que cada persona desarrolle sus propias capacidades en la comunicación oral, que es imprescindible para el correcto desempeño profesional, ¿no? En cualquier área de la actividad humana, ¿no? Para enseñar, por ejemplo, para comunicar, para liderar, para motivar, para negociar, entre otras, ¿no? Porque también tenemos por ejemplo, una oratoria comercial, ¿no? Que utilizan quienes son especialistas en el aspecto comercial, una oratoria para las ventas. Incluso podremos decir ahí que no necesariamente a veces utiliza la oratoria, simplemente se comunica. Los vendedores muchas veces se les da un guión y ese guión lo repiten. A eso no es oratoria. Se está comunicando, está hablando, pero no es oratoria porque ese guión ya lo tiene aprendido y ese guión lo repite. Es igual cuando vamos en un vehículo público y de repente sube un vendedor o sube alguien y siempre escuchamos lo mismo, ¿no? Ese argumento ya lo tiene aprendido. Eso no es oratoria. Eso simplemente es comunicación, pero no una comunicación efectiva porque muchas veces no se entiende el mensaje. Se está comunicando, pero no es una comunicación efectiva y menos es oratoria. Es un guión, igual a los vendedores, es un guión que ya en esta oportunidad te vengo a ofrecer esto, es un guión que ya está aprendido. Y por lo tanto, eso no es oratoria. La oratoria permite que los estudiantes se desenvuelvan en técnicas, ¿no? De visualización. Hablamos acá también de la postura, de los gestos, las articulaciones, la modulación, expresiones con la mirada y el tono de voz, porque sabemos que casi el 70 o más % de nuestra comunicación es una comunicación no verbal, ¿no? Es una comunicación con todo el cuerpo y solamente lo verbal es lo mínimo. Y entonces un orador tiene que tener especial cuidado con todas las posturas, con los gestos, con las miradas, con el tono de voz, con el caminar, etcétera, ¿no? Ahora en esta pues pandemia nos sentimos un poco prisioneros. Yo me siento prisionero porque cuando estoy en el aula
yo me desplazo de un lado a otro del aula, ¿no? Y ya uno está acostumbrado y ya es un poco raro hablarle aquí a la máquina, por más que a veces los podemos ver, es un poco raro, ¿no? Pero ya nos estamos acostumbrando. En cambio, cuando es presencial, pues ya uno tiene algunas técnicas que justamente las utiliza en la didáctica, ¿no? Para llegar efectivamente al estudiante, ¿no? Ya con la manera como uno se expresa dentro del aula, cómo camina, la postura, la mirada, porque no solo hablamos con la palabra, sino también con nuestro cuerpo, tal como hemos venido desarrollando algunas sesiones, la comunicación no verbal, que es tan importante, mucho más importante que la comunicación oral, ¿no? Entonces, todo el manejo de estas técnicas, de estas herramientas, son las características que tiene un buen orador. La oratoria es el arte de utilizar la palabra en público. Es un arte con corrección y belleza. ¿No han visto ustedes, a veces han escuchado y se quedan ahí como un éxtasis cuando alguien habla porque está utilizando este arte, ¿no? Hemos tenido a nivel nacional algunos buenos oradores y a nivel internacional conocemos otros que cuando hablan, pues te quedas extasiado y quieres seguir escuchándolo, ¿no? Es todo un arte, pues esto que todo lo podemos aprender, como todo en la vida, especialmente en el lado de la comunicación, lo podemos aprender, lo podemos perfeccionar. Y esto lo debemos hacer desde jóvenes, ¿no? Desde jóvenes porque es una capacidad, una habilidad fundamental, importante, que nos abre muchísimas puertas, ¿no? Desde que estamos en el colegio, en inicial, luego en los sucesivos niveles, después en estudios superiores, es algo fundamental, es una habilidad muy necesaria, ¿no? Se utiliza para agradar, para persuadir, para convencer, para conmover, ¿no? Que conlleva algo de mucha responsabilidad, porque justamente a muchos quienes dirigen algunas empresas, pues tienen que tener este don, ¿no? Para comunicarse eficazmente. La oratoria es persuasión, honradez y convicción. La manipulación mediante la palabra, el engaño o la intimidación no es oratoria. Será otra cosa, es de repente un charlatán, como hay muchos charlatanes que tienen esa habilidad, pero eso no es oratoria, es una falacia, ya que se tiene que convencer con la verdad. Por consiguiente, el auténtico orador hace uso de la palabra y lo hace un instrumento de la verdad. Es un instrumento de la verdad. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover al auditorio, siguiendo unas técnicas o herramientas determinadas. La oratoria consiste en lograr que la gente se convenza por la fuerza de la razón y de la verdad, y se conmuevan por las emociones y sentimientos, ya que la palabra es un importante medio de comunicación, pero además es una fuerza incontenible que puede conmover, conducir, orientar, convencer y educar. En eso consiste la oratoria. Podemos sacar muchas acepciones, conceptualizaciones de lo que es la oratoria. Y tenemos la oratoria, por ejemplo, castrense también, ¿no? Y eso lo hemos visto también a lo largo de la historia, como con un discurso se motiva, ¿no? Se convence y nace una fuerza incontenible del patriotismo, tal como hemos visto en muchos
lapsos de nuestra historia. Hablar en público es la acción, la oratoria son las técnicas que la envuelven. Podemos definir de esta manera, ¿no? ¿En alguna pregunta, alguna interrogante, algún comentario? El orador y su público. Vamos a desarrollar la primera parte. El orador y su público. Cuando un orador va a hablar en público, es fundamental tener claro el objetivo de dicha intervención, ¿no? Es algo básico, elemental, ¿no? Ha de lograr establecer una comunicación efectiva con su público, siendo capaz de transmitir sus ideas. Para conseguir que el público se interese por lo que se les va a decir, se ha de dominar las técnicas de la comunicación, las técnicas de la oratoria. Una cosa es conocer una materia y otra bien distinta es saber hablar de la misma. Eso es un déficit que existe, ¿no? Que podemos saber muchísimo de ciertas materias, de diferentes temas, pero no sabemos hablar de dicha materia. No sabemos hacernos entender cuando queremos ser didácticos en dicha materia. Por eso y así sucede. Hay científicos que saben muchísimo, ¿no? En su campo, todo eso, pero no saben didácticamente hacerse entender. El cómo se exponen las ideas juega un papel fundamental a la hora de alcanzar el éxito con el discurso, ¿no? Sabemos que el discurso es lo que se va a decir al público. Es conveniente que el orador tenga en cuenta que el público acude al acto porque en un principio le interesa el tema que se va a tratar y entiende que el orador tiene la valía suficiente para poder aportar algo. Muchas veces cuando hay algunas conferencias, algunos talleres, ¿no? Unos talleres, unos seminarios sobre un tema que a nosotros no es relevante, no es importante. Y resulta que vamos pues con unas expectativas. Y puede suceder que muchas veces nuestra percepción sea pues respecto al expositor, sea una percepción pues negativa, porque no ha sido un buen orador, no ha sido bien didáctico y nosotros teníamos unas expectativas, pero no se han cumplido. Y eso es por el orador que quizás no tiene el conocimiento necesario en esa materia que a nosotros nos interesaba, por eso es que teníamos esas expectativas. Y muchas veces, pues, cuando nos estamos expresando, hay que tener en cuenta que el público no es el enemigo. Cuando se habla en público hay que estar muy pendiente no solo de lo que se dice, sino de cómo se dice, ¿no? La segunda parte, después, la siguiente sesión, vamos a ver respecto a esto del cómo se dice, ¿no? De la comunicación no verbal. Hay que tener en cuenta el vocabulario, los movimientos, ¿no? Del cuerpo. Todo el cuerpo habla, la manera de caminar, la manera de desplazarse por el auditorio, que no se le debe dar la espalda nunca al público, dónde deben estar las manos, si nos sentamos, cómo debemos de sentarnos, si nos paramos, cómo debemos de pararnos, los gestos, e incluso también la forma de vestir. La forma de vestir es muy importante
habla por nosotros. Todo esto habla por nosotros. ¿Cómo controlar el miedo escénico? Siempre el que diga que no tiene temor cuando va a dirigirse a un público es un mentiroso. Siempre existe una leve sensación de temor. Siempre. Los grandes oradores incluso lo tienen. Antes de salir al público. Y se pasa inmediatamente a los segundos. Y más aún con la práctica, ¿no? Hay unas técnicas, unas prácticas para controlar este miedo. Eso es natural porque somos emociones. Nosotros somos pura emoción. Y el miedo es una emoción. Pero muchas veces este miedo no tiene un fundamento. Un fundamento. Pero existe este miedo escénico. Este te paraliza la lengua, ¿no? Se te traba la lengua, se te seca la boca, la garganta, de repente tienes movimientos torpes del cuerpo, los brazos y las piernas, se traba la articulación y la voz, y lo que es peor, te quedas en blanco, te quedas en blanco. Sin embargo, esto es común en casi todos los oradores, pero no llega a ese extremo, pues. No hay que dejar que llegue a ese extremo. Y en el transcurso de mi experiencia, yo he visto a algunos estudiantes que tenían estas dificultades, ¿no? Yo también cuando siempre, a mí me ha tocado, por ejemplo, de la Universidad Nacional, me enviaban a unas conferencias, ¿no? A unos lugares, diferentes lugares de Piura. Me dirigía a la comunidad, a las autoridades de ese lugar, y también pues tenía un cierto temor antes de salir a hablar. Pero ese se va disipando en los pocos segundos, pero para eso pues tienes que llevar preparado, pues hay que hacer toda una planificación de lo que tú vas a decir, a comunicar, porque si vas a improvisar, ahí viene el problema de que el temor va a aumentar porque no has planificado nada, no sabes lo que vas a hablar, no sabes. Para evitar todo eso, pues técnicas, algunas herramientas y una planificación. Y he visto pues algunos estudiantes que les pasa justamente esto de que todo esto lo están viendo y les pasa. Y se les nubla, incluso se quedan en blanco. Se quedan en blanco, ¿no? Y cuando era yo mismo estudiante, tenía algunos compañeros que se quedaban en blanco, ¿no? Que incluso uno iba más allá, que no podían expresarse y que se ponían a llorar. Recuerdo un caso de un muy crítico, ¿no? En primera y secundaria, que ya como se ponía a llorar, pues bueno, ya de ahí realmente no supe después cómo terminaría, pero ya no la sacaban a exponer, ¿no? Pero justamente esto es algo que quizás tiene algún trauma que ha tenido, ¿no? Y es porque son emoción y hay un disparador que dispara, va a la redundancia, esa emoción del temor, del miedo, porque hay una circunstancia ahí de una experiencia negativa y no, esa experiencia negativa no ha sido debidamente tratada y entonces cada vez que te encuentras en una situación similar, se dispara la emoción del miedo. Pero el miedo nos ha permitido subsistir como humanidad hasta ahora. Pero el miedo es necesario, pero en cierta medida, ¿no? Y todos tenemos miedo, temor, incluso los grandes oradores, pero este se disipa, más aún con la experiencia ya pues este miedo lo controlas y inmediatamente en los segundos se disipa. Pero el que diga que no tenga miedo, está mintiendo. El nerviosismo es problema cuando interfiere en el discurso. Lo importante es que debemos saber que es una reacción perfectamente normal. No somos anormales, somos emoción nosotros, y el miedo es una emoción, pero si no está fundamentado,
Entonces este miedo ya nos damos cuenta y lo controlamos. ¿Por qué se suscita el miedo? El miedo, al hablar en público, es en parte por falta de una autoconfianza, ¿no? Quizás se tenga la sospecha de que los oyentes puedan pensar que no se está bien preparado. Y por eso planificar bien y saber lo que vamos a dirigir el mensaje, la secuencia de las ideas, también influye aquí el material de apoyo, son los mejores aliados, ¿no? Siempre cuando a mí me ha tocado, ¿no?, dirigirme al público, pues yo llevo ya mi presentación, no solo lo llevo en una memoria, lo llevo en dos. Si tengo 3 memorias, en las 3, voy y veo el escenario antes, voy y pruebo los equipos antes, porque ese es el material de apoyo y eso te da una confianza, porque ha pasado muchas veces, no me ha pasado a mí felizmente, pero he visto que les ha pasado a otros, que justamente llevan su discurso, su presentación en una memoria y resulta que la memoria no abre, resulta que la memoria de repente por rapidez no han grabado bien el archivo y ¿qué haces en ese momento? Por eso que uno se tiene que planificar. Yo llevaba 2, 3 memorias, ahí llevaba, por último también lo tenía en mi correo, porque vaya a ser que no pueda bajar porque esa computadora, ese equipo no tiene virus, etcétera, pues lo bajo de mi correo y eso te ayuda a tener confianza, pues, porque muchas veces algo te vaya a salir mal, ese es el temor, y de ahí se incrementa más. Uy, me olvidé de esto, uy, me olvidé de lo otro, se planifica. E incluso ya uno a veces previamente va y cuando se puede, ¿no? Porque muchas otras veces no se puede, se ve el escenario. Entonces tú ya conoces el escenario, conoces los equipos. Por ejemplo, yo he ido a hablar allá a algunas municipalidades, a algunos lugares, ¿no? Y a veces no funcionaba, pasaba, a mí me pasaba, pero no era, era de parte de la municipalidad, ¿no? Entonces, como había estos inconvenientes, entonces recuerdo que una vez yo mejor en los exteriores de ese local, que era ahí conveniente realizar en ese momento esta conferencia, ¿no? En los exteriores de un local. Pero a mí nunca me ha pasado, felizmente, de que no se puede abrir el material que tengo preparado, de que no funcionen los equipos, no. Otro tipo de inconvenientes, ¿sabes? Pero entonces tenemos que tener una preparación completa. ¿Cómo vamos a presentar el material de discurso? Debemos ensayar muchas veces, ¿no? Ensayar en voz alta para así ayudar al orador a conocer de antemano la naturaleza de la ocasión, el auditorio y el ambiente físico, ¿no? Uno ya pues sabes a quién vas a hablar, sabes, por ejemplo, a mí van padres de familia, van estudiantes, jóvenes, van las autoridades porque lleva el alcalde, a veces los regidores. Entonces uno ya tiene unas técnicas para también disipar el miedo, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando yo tengo ese tipo de actividades, yo los hago participar al público. Entonces ahí al hacerlo participar, es una técnica que te permite que todo esto se vaya disipando, ¿no? Entonces tú los haces participar con algunas preguntas. Entonces ahí vas a ver, pues, ¿no? Que te vas a integrar, te vas a sentir muchísimo mejor, vas a tener más confianza. Debemos de tener un control de los signos externos que te ocasionen inestabilidad emocional, ¿no? Hay algo que quizás te pueda ocasionar esta inestabilidad, que se incremente ese temor, pues debemos de controlar eso. Hacer un buen uso de las reacciones fisiológicas exageradas, ¿no? En el momento de hablar. Por ejemplo, se te puede secar la lengua, como te digo, se puede, ¿no? La garganta, etcétera. Hacer un buen uso, ¿no? En el sentido de que existen técnicas para disimular esto, que vamos a ver algunas.
Simplificar la situación compleja en la elocuencia, ¿no? Trasladar la atención que el orador se presta a sí mismo hacia los demás. Eso es lo que yo hago cuando los hago intervenir. Entonces, muchas veces uno está así, que estaría hablando bien, me estaría diciendo bien. Entonces, eso lo traslado hacia los demás. ¿Cómo lo traslado? Los hago intervenir. Les hago algunas preguntas. Entonces, estoy trasladando ya no tanto la atención en mí, sino en los demás. Tanto para ti mismo, o sea, que tú ya no estás pendiente de ti, y como para el público. El público también va a estar pendiente de a quién le preguntas y cómo responde a quién le preguntas, cómo interviene. Entonces, es una técnica que se utiliza, ¿no? Yo generalmente la utilizo. Entonces, que los hago intervenir, y más aún si hay una autoridad ahí, con todo respeto me dirijo a la autoridad y la hago intervenir, le hago algunas preguntas, ¿no? Y algunos, pues, cuando me ha pasado a mí, cuando yo hago esto, pues, antes de que yo les pregunte, ¿qué hacen? Se salen con disimulo, salen del ambiente, ¿no? Porque también tienen temor que yo les haga alguna pregunta, ¿no? Y les haga participar. Y el público también tiene ese temor, ¿no? Entonces tú trasladas la atención hacia el público, ¿no? Hacia los demás. Y no tanto ya te estás fijando en ti mismo, ¿no? Entonces, igual el público, pero es un momento, no lo vas a hacer siempre, ¿no? Es un momento que se tiene para utilizar esto, pues, ¿no? No vas a hacerlo durante todo el discurso, pues, ni modo. Es un momento que tú utilizas esto y es una táctica, ¿no? Una técnica. Por eso es que el orador utiliza, la oratoria es una técnica, pues. Son herramientas. Esta es parte de esas técnicas, de estas herramientas. Y más aún para controlar el miedo escénico. Pero, ¿cómo debería hacerse esto? Lo que yo estoy diciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la elección del tema, de lo que el discurso, debe provenir de algo que conocemos y también de la experiencia, ¿no? Que tenemos al respecto. Porque pues, no nos vamos a dirigir, pues, algo que no conocemos, en lo cual no tenemos experiencia. Porque ahí viene el temor, pues. Si tú vas a hablar un tema sobre el cual no tienes experiencia, no tienes conocimiento, ¿qué vas a hablar entonces? Entonces ahí nace el temor. Con más razón, tiene algo de fundamentación, ¿no? Pero justamente cuando yo me he dirigido, voy y hablo, ahí era de la universidad, promocionando, ¿no? Entonces ya llevaba mi preparación, pero tengo conocimiento, ¿no? Y experiencia al respecto porque ya no era la primera vez. Entonces he ido a varios lugares, ¿no? De Piura todo, la costa y la sierra me he recorrido. Entonces, tenemos que elegir el tema. No me van a poner a hablar, pues, de algo que yo desconozco. Pues tampoco no es conveniente. ¿Por qué? Porque ahí nace el temor. Si no tienes experiencia de eso, si no tienes conocimiento pleno de lo que vas a hablar, pues ahí tiene el temor un fundamento para que exista. Debe de prepararse el discurso, planificarse, donde las ideas tengan unidad y coherencia, ¿no? Es que una secuencia de lo que vas a hablar, del discurso, para que tenga un orden, una coherencia. No vas a hacer una mistura, una mezcla, ¿no? Donde no hay un orden, no hay una coherencia del discurso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna interrogante? La próxima semana no he visto bien ahí, creo que tenemos un taller de oratoria, tal como hicimos la vez pasada, el taller de la comunicación, en otro aspecto. Vamos a hacer un taller, creo, de oratoria la próxima semana, donde van a preparar un pequeño discurso para hacer este taller. ¿De qué definimos con mayor precisión? Tener un control de la mecánica corporal, es decir, no estar tenso, ¿no? Pero hay que controlar esto si se presenta, ¿no? Desarrollar actitud mental, ¿no? Positivas, pensamiento
positivo. Hablar con fuerza y hablar por una causa, ¿no? Porque muchas veces el tono de la voz, el cómo se dice, ¿no? No vas a, pues, que ya parece que te estuvieras muriendo cuando estás hablando, ¿no? Y apenas se te oye, no se te escucha. Más aún si no hay un equipo, ¿no? Ahí que te ayude. Y por eso es que uno ya está acostumbrado, uno habla fuerte, pues, ¿no? Porque no vas a estar hablando, que apenas te muere, ya parece que te murieras, ¿no? Entonces, eso no es una actitud positiva, más aún cuando te estás dirigiendo a un público. Aún sea por este medio, casi no nos podemos ver, estamos reunidos virtualmente, pero igual, ¿no? Tener miedo ante la intervención pública es algo natural, ¿no? Conviene no ser excesivamente autocrítico al respecto. No por ello la persona se ha de considerar débil e insegura, de ninguna manera. Esto les pasa a todos, ¿ya? De ninguna manera vamos a decir, estamos inseguros, somos débiles en este aspecto. No. Y esto se aprende, se perfecciona, se controla luego el miedo escénico, ¿no? Se controla. Todo es una emoción. Entonces hay que ver, claro, cuando ya es algo, ya que es algo crítico, ¿no? Hay que recibir ayuda profesional porque tiene un motivo, una razón, una circunstancia. Y hay algo que hace disparar esta emoción, el disparador, ¿no? Pero ¿cuál será ese disparador? Entonces, esa experiencia negativa que has tenido, y si no la puedes controlar por ti mismo, pues ya necesitas ayuda profesional, ¿no? Para controlar esa emoción tan negativa que te sucede cuando se da las circunstancias, entonces actúa el disparador y se presenta. Posibles causas que originan el miedo. Es un miedo irracional muchas veces, no obedece a motivos, pues, lógicos, ¿no? Miedo a hacer un ridículo espantoso, quizás. Miedo a tartamudear. Miedo de hundir el prestigio profesional. Miedo a que se rían de uno. Miedo de caer en desgracia. Miedo al abucheo. ¿Cuál es tu temor? Pero son miedos irracionales, ¿no? Porque nadie va a escucharte para reírse de ti. No va para abuchearte, a no ser, pues, ya que sea alguien que no está bien de la cabeza, ¿no? Entonces, esos son miedos irracionales, que no tienen motivos lógicos de existir. Y por lo tanto, debemos tener una actitud con pensamientos positivos. Positivo. Si tú estás pensando de que, voy a hablar mal, voy a quedar en ridículo, pues ya de antemano, ya vas a quedar en ridículo. Por tu actitud. Por eso que tuve un pensamiento positivo, voy a hablar bien, voy a dirigirme bien, voy a salir bien, y sales bien. Miedo racional. Situaciones adversas que sí pueden presentarse, ¿no? Quedarse en blanco, no saber contestar a una pregunta, no funciona el retroproyector, quizás el micrófono, etcétera, ¿no? Y en la universidad, pues muchas veces nosotros no utilizamos equipos para una clase o equipos multimedia, como hay en otros lugares, como hay en la institución, ¿no? Que eso te facilita. Allá solamente pizarra y plumón, ¿no? Pizarra y plumón y eso ya te prepara, ¿no? Entonces ya cuando tienes estos equipos multimedia te facilita. Pero yo estaba acostumbrado a pizarra y plumón. Y ya tú vas preparado todo porque en ese momento no todo sale de la memoria, pero ya ha llevado planificado la sesión de clase. Y aquí en este caso de un discurso, pues, por si acaso no vaya a abrir pues tu presentación, de repente no funciona el equipo,
llevar fichas de apoyo, ¿no? Siempre se lleva. Preparar el discurso a conciencia, verificar previamente que todos los equipos funcionen correctamente, ¿no? Es importante, yo siempre también veía que todos los equipos funcionen correctamente, entonces ya, esto te da más confianza. También lo que preocupa a veces, pensar que el público puede darse cuenta del miedo, ¿no? De repente sudores, temblor en el habla y en las piernas, etcétera, ¿no? Pero te digo que estas reacciones apenas son percibidas, ¿no? Apenas son, a no ser que sea algo exagerado, ¿no? Pero estas son apenas percibidas. Para eso se debe trabajar y ensayar la intervención siendo bien rigurosos. Pensar en positivo, nuevamente, pensar en positivo. Ejercicio físico antes de la intervención y autoimponerse tranquilidad, ¿no? Tú mismo, autoimponerte tranquilidad. Algunas estrategias para controlar el miedo escénico: cerrar momentáneamente los ojos, como haciendo coincidir este gesto con algún pensamiento del discurso. Pues no vas a cerrarlos, pues no tiene nada que ver con lo que en ese momento, con el discurso. Y abrirlos cuando ya haya pasado el temor. Estar con la mirada fijamente a una sola persona, pero no siempre, o que se recomienda, no vas a estar mirando solamente a una sola persona. En este caso, por ese momento, pero generalmente vas a mirar a varias personas. No puedes mirar todo el auditorio muchas veces, pero vas a mirar a varias personas directamente a los ojos, ¿no? Hacer la idea que se está hablando sin público es una buena estrategia. Mirar lo menos posible a la sala, dirigiendo la vista un poco por encima de ella, pero de ninguna manera mirar hacia abajo, ¿no? Ni hacia arriba, ni hacia abajo, sino mirando al público. Mirando al público. La causa principal del miedo es la falta de experiencia, ¿no? Pero si es exagerado, puede surgir como consecuencia de una falta de preparación o por no conocer suficiente el tema, ¿no? Eso vuelvo aquí a recalcar. Tú tienes que conocer bien el tema. Pues si no dominas el tema, no tienes experiencia sobre ese tema, pues ahí viene que ese temor es algo, tiene algo de fundamento. Pero si tú tienes conocimiento, tú tienes experiencia en el discurso, en lo que vas a hablar, pues ya no está fundamentado ese temor. Por eso es uno de los principales temores, que no estás preparado bien, que no tienes conocimiento pleno de lo que vas a hablar. Porque justamente como no tienes la preparación, el conocimiento, ¿cuál es el temor? Que te van a hacer alguna pregunta y que tú no puedas responderla. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento, pues, pleno de lo que estás hablando. Pues ahí se va a incrementar esta inseguridad y por ende el miedo escénico. Un estilo adecuado a cada público. El discurso ha de ser apropiado para el público que va a asistir, ¿no? Aquí se tiene que hablar de acuerdo al público sobre el tema, ¿no? Cuando es el público en general, cuando es, por ejemplo, una conferencia de empresarios, ¿no? Es otro público. Quizás de académicos, es otro público. Pues en un escenario del público en general no vas a hablar tecnolectos, términos
que el público no va a entender. Entonces, a eso se refiere esta parte, que el estilo adecuado a cada público. A las amas de casa, pues no se van a ver tecnolectos, términos globalizados que ellos no entienden de ninguna manera, ¿no? Los académicos sí pueden entender, ¿no? El aspecto, es un público académico, entonces lo que vamos a hablar con esos tecnolectos, esos términos que ellos sí van a entender. Sí es para los estudiantes, términos tecnolectos que ellos sí entiendan, pero no algo que no van a entender. Eso va de acuerdo al estilo según el perfil del público. El nivel de conocimiento sobre el tema, temas que le puedan interesar, el lenguaje adecuado, ¿no? Que se tiene conocimiento no de los términos técnicos, los tecnolectos. A empresarios, pues tienes que hablarles de acuerdo a los términos que ellos conocen. Y así. Cuando hablamos en público, el estilo de intervención va a depender de diversos factores, ¿no? El discurso ha de ser apropiado para el público que va a asistir. Se ha de tener muy claro cuál es el motivo de la intervención para adoptar el estilo. De repente queremos informar, de repente queremos motivar, de repente también queremos entretener, de repente queremos advertir algo, amonestar, etcétera, ¿no? Cuando se habla en público, el estilo de intervención depende, siguiendo estos otros factores, el tema a tratar, el lugar de la intervención, auditorio, sala de reuniones de la empresa, una fiesta, un banquete, etcétera. El tiempo de intervención, las posibilidades de profundizar en la materia, de estructurar el discurso, de improvisar, van a variar en un caso u otro. No es lo mismo en una reunión de la empresa, no es lo mismo en una fiesta, no es lo mismo en un taller, en un seminario, etcétera. Características del estilo en una intervención: formal e informal, serio o desenfadado, sobrio o entusiasta, ¿no? Cercano o distante, riguroso o generalista. ¿Tenemos apoyo visual o no? ¿Es un monólogo o participativo? Generalmente tenemos que hacerlo participativo, ¿no? Cuando estoy en vivo y en directo, yo los hago participar. Participación, sí, ¿no? Y yo siempre de estudiante, yo recuerdo que hay momentos de humor, ¿no? Incluso como docente. Hay momentos serios, por más que sea formal, pero hay momentos de humor. Y eso tiene un discurso, tiene todo eso. La oratoria tiene esa técnica también, todo eso. No todo el momento vas a estar serio, pues no. Quizás cuando estás de repente como, estás como molesto, a veces piensan que estás molesto. No, también hay momentos de humor. Son momentos de humor, ¿no? Por más de la formalidad que exista al respecto. Y hacerlo participativo, donde todos interactúan, una interacción, no solo un monólogo, ¿no? Técnicas de improvisación, por último. Cuando el orador se aparta un poco del guión, el discurso gana en frescura, ¿no? Aquí podemos incluso acortar anécdotas curiosas respecto al tema, claro, puesto, conectar su recurso con las ideas expuestas por otro orador que le haya precedido. Muchas veces es lo que me pasaba a mí también. Yo complemento o conecto las ideas que estoy expresando en ese momento con lo que mencionó el orador que me precedió. Eso también se utiliza. Esas son todas unas técnicas también de la oratoria.
Hay situaciones que uno puede anticipar y el orador ha de ser capaz de reaccionar con agilidad. Por ejemplo, preparar material adicional si se amplía el tiempo de intervención. Y eso es muy importante. Por ejemplo, a mí me decían, ¿no? A veces cuando unas sesiones, una vez una conferencia para los docentes de Piura, ¿no? Donde participamos varios oradores, entonces a mí me decían, tenés en tal lugar, eres el orador, y vas a intervenir en el número 2, vas a tener 1 hora, vas a tener 45 minutos, ¿no? Tú eres quien abre el discurso o tú lo finalizas, etcétera. Pero eso uno lo sabe de antemano. Entonces, puede suceder de que de repente un orador no se presente. Entonces, ahora se amplía el tiempo y ahí tienes que improvisar, ¿no? O puede suceder lo contrario. Cuando ahora más bien te informan de que vas a tener menos tiempo. Entonces, hay que suprimir ahí. Suprimir algo que no es de suma importancia para que calce, sea coherente con el tiempo que ahora te han dispuesto para tu discurso, ¿no? Esas son técnicas de improvisación que se puede presentar y se ha presentado, a mí me ha pasado. Preparando anécdotas, ejemplos alternativos, material visual de ensayarlo sin ningún tipo de apoyo. Supongamos que no funciona el equipo, entonces tienes que llevar, como se dice, un plan B. Entonces el plan A es que tienes el equipo, tienes el apoyo, todo, pero si no funciona, suponte que no hay en ese momento energía eléctrica que se va por A o B. A mí me ha pasado que se va la energía eléctrica. No, entonces ya no hay este discurso. No, ya no hay conferencia. De ninguna manera. Es ahí, se tiene que improvisar, ¿no? Entonces tú tienes que saber, ya llevas tu plumón, ya preparado, ya todo lo tienes en la memoria del discurso, ¿no? Vas a complementar con los gráficos en la pizarra, ¿no? Ante imprevistos de tipo físico, por ejemplo, ataques de todo tipo, reaccionar con naturalidad, ¿no? No perder la calma, recurrir al sentido del humor, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. No es que nos vamos a un pánico, ¿no? Inmediatamente, que se reacciona con naturalidad, sin perder la calma y recurrir al sentido del humor. De repente el micrófono se ha estropeado. Si ya no se puede proseguir, pues, ¿no? Se debe reaccionar con naturalidad sin mostrar contrariedad, ¿no? Y muchas veces, cuando el auditorio es pequeño, sí se puede seguir, aún con el micrófono, que no tengas la ayuda de un micrófono, ¿no? Un video, terminamos con el video. La próxima sesión continuamos con el tema también. Bien, buenos días. Nunca había estado en este lado de este escenario. Este es un sitio maravilloso. Yo espero que lo estén disfrutando aquí en Valladolid porque es una maravilla de sitio. Bueno, vamos a arrancar con
con la primera presentación, con la presentación del poder de la oratoria y de la comunicación. No se asusten cuando vean que empiezo con la retórica de Aristóteles. No voy a dar una disertación de cómo es la retórica de Aristóteles. Sería muy duro el poder hablar todo el rato del logos, de la razón, de patos, del etos. Poco es para que vean que al final todo lo que les voy a contar también tiene que ver con algo que se dijo hace ya muchísimo tiempo. ¿Cómo vamos a hablar de la razón? ¿Cómo vamos a poder hablar de la emoción? ¿Y cómo vamos a hablar también de la confianza? Y en la pasada que vamos a ir haciendo de cada una de las diapositivas, vamos a ir viendo que esto funciona de esta manera y podrán ver que será así. Bien, voy a arrancar con algo que no se tiene que arrancar cuando uno va a hacer una comunicación corporativa, pero sí que me parecía interesante a la hora de empezar esta exposición, hablar un poco del humor. Cuando uno va a comunicar, yo creo que es una de las primeras partes que tiene que utilizar, el humor. Hay que tener cuidado con el humor. Yo me voy a permitir el lujo de leerles una pequeña frase que me llegó hace muy poquito al móvil. Estamos en horario ya adulto, ¿no? No podemos decir alguna pequeña barbaridad. Y es algo que se le atribuye a Sócrates de hace muchísimo tiempo, y él dijo: no tengo ni etera idea de nada. Y alguien le dijo: hombre, Sócrates, no podemos poner esto, hay que cambiarlo. Y entonces lo cambiaron y dijeron: bueno, ¿qué os parece si ponemos algo así como yo solo sé que no sé nada? Bueno, fíjense que aunque pueda parecer una broma, y empecemos con ese humor del que les hablo, es importante el qué decimos y cómo lo decimos. Es muy importante el utilizar el cómo lo decimos, y es muy importante haber empezado con esta parte que es el humor. El humor, y yo sé que hoy son muchas ponencias las que van a ver, pero el humor al final lo que hace es eliminar la rigidez, eliminar un poco esa monotonía de cuando estamos hablando, y les va a ayudar en las ponencias a relajar muchas veces al auditorio. También es verdad que permite que la gente pueda estar un poco más atenta con ciertas cosas, y eso ayuda. Hay que utilizarlo también en pequeñas dosis. Si nos excedemos con el humor, al final podemos parecer ridículos. Y no se trata de que parezcamos ridículos cuando utilizamos el humor, no utilizarlo de una forma ansiosa. Y la verdad es que yo sí que me quedaría con una cosa al final, que sería que es mejor tener un aspecto serio que no un aspecto ridículo. Pero el humor nos sirve. Normalmente cuando hago una presentación nunca digo que el humor vaya a ser lo primero de lo que tenemos que hablar. Pero sí que es verdad que ayuda en una presentación al principio para captar la benevolencia del público. Vamos a captar la benevolencia del público de alguna manera. El humor puede ser una, puede ser otra. Ustedes pueden buscar de qué forma captan que el público, que puede estar muy pendiente de todo lo que se ha dicho antes y pendiente de lo que va a pasar después, se intente centrar en la exposición que ustedes van a dar. Y el humor puede ser una buena fórmula para arrancar. Pero una vez que hemos arrancado con el humor, podemos ir a lo que tenemos que hacer de verdad cuando vamos a hacer una comunicación y vamos a hacer una exposición. La verdad es que estar aquí hablando de exposiciones en público, cuando aquí hay un montón de oradores que lo están haciendo fenomenal y que de esto ya saben muchísimo, lo único que me sirve es para reforzar ciertas cosas de las que se están diciendo. Es necesario tener una gran preparación. El tema tenemos que prepararlo perfectamente. No podemos dejar muchas cosas a la improvisación, o sea que hay que informarse sobre todo el contenido de todo lo que vamos a tener, hay que valorar todo el contenido de lo que vamos a hacer. Hay que hacer cosas tan importantes como algo que ya en este congreso ya lo han hecho, y es planificar los tiempos. Los tiempos tienen que estar perfectamente planificados. Aquí tenemos los tiempos controladísimos. Esto está muy bien marcado y es que no sería posible hacer un congreso de esta manera. Pero si no es el caso, los tiempos tenemos que respetar al auditorio y tenemos que respetar a los organizadores con nuestros tiempos. Entonces, para eso necesitamos tener los tiempos perfectamente pautados y eso es importantísimo. También hay que llegar antes al auditorio. También está preparado en este congreso. Aquí nos hacen llegar incluso una hora antes, pero bien, está bien, hay que saber cómo es el auditorio, dónde te puedes mover, si en esta zona, como me han dicho, hay demasiada sombra y no se ve mucho, si te tienes que mover un poquito más hacia la izquierda porque hay más iluminación, cómo es la sala, qué tamaño tiene, dónde vas a tener las pantallas, dónde vas a tener la pantalla justo en esta otra parte. Y a partir de haberlo preparado, nos llega la segunda parte, que es la de ensayar lo que vamos a decir. No se les olvide que hay que ensayar sin parar, no hay que improvisar. Yo siempre a mis alumnos en guión les explico que la mejor improvisación es aquella que se ha guionizado perfectamente. O sea, no hay
No hay posibilidad de improvisación. Alguna vez nos podemos permitir ese lujo, pero hay que intentar que no haya improvisación, que esté todo perfectamente marcado, que sepamos lo que queremos decir, que intentemos ensayarlo para memorizarlo, porque si somos capaces de memorizar, no sé si la palabra es la más adecuada, pero sí saber de lo que vamos a hablar, esto nos va a dar seguridad de lo que estamos diciendo, nos va a dar mayor fluidez de lo que estamos diciendo, y con esto nos puede ayudar. Y nos podemos ayudar de muchas maneras. Yo, en algunos ejercicios que hago de oratoria con algunos de los alumnos, lo que hago es ponerlos delante de una cámara de vídeo. Y esto es terrible, porque en el momento que les haces que ensayen delante de una cámara de vídeo, los grabas y luego les enseñas los errores, el principal censor que hay es uno mismo. Uno empieza a ver lo que está haciendo, si se mueve mal, si las manos las tiene metidas en los bolsillos, o si la gente no se encuentra cómodo cuando se ve grabada. Y es una buena forma de ensayar. Yo les recomiendo que aprovechen para ensayar sin parar. Les voy a poner un ejemplo. Esta mañana yo, que estaba revisando un poco las notas y mi hija de 10 años estaba justo al lado, estamos ensayando. Y voy a ir a la siguiente parte ya, que es la que vamos a tener luego después. Y me decía, esto lo has dicho demasiado deprisa, yo no lo he entendido muy bien. Digo, si tú no lo has entendido, tienes 10 años, voy a intentar hacerlo un poquito más despacio, aunque el tiempo nos vaya a comer. Siguiente parte que tenemos después del ensayo, que los que jueguen al golf sabrán que es de ensayar, sería la parte de empatizar. El público es muy importante, hay que empatizar con el público, eso creo que es lo primero, pero no se olviden del mensaje. Y ahí nos vamos a la confianza de la que estábamos hablando, la confianza que hablábamos ya con Aristóteles, y hablamos de la razón también. O sea, está muy bien, hay que empatizar con el público, hay que conocer al público, hay que saber de dónde vienen, quiénes son cada uno de ustedes. Es muy importante, todo esto es muy importante, pero no dejemos de un lado lo que tenemos que decir, porque es muy importante también el mensaje. Y luego es muy importante también que podamos mirar al público. Y les voy a poner un ejemplo. Hace 3 días hemos tenido una delegación franco-belga en la universidad y en la cena, bueno, toda la conversación fluía en francés y al final, bueno, me dijeron que brindáramos y dije, bueno, el brindis vamos a hacerlo en español, ya que estamos aquí, vamos a hacer el brindis en español, también un poco por apartar un poco ya el estar hablando en un idioma diferente todo el rato y a la hora de brindar, una de las personas me llamó la atención, ¿no? Y me dijo, no miráis a los ojos en España cuando brindáis. Tuve que pensarlo, la verdad es que nunca me había parado a pensar si miramos a los ojos o no en España al brindar. Y es verdad que luego me di cuenta, digo, no, yo creo que miro más la copa a ver si doy bien y no doy muy fuerte y no rompo algo, más que estar pendiente de si miro a los ojos. Digo, hombre, si estamos en una cena íntima, a lo mejor, pues sí, a tu pareja lo miras más, puede que lo mires más a los ojos, pero no en otra cena, no en una cena donde estamos 20 y no das con todo el mundo. Y yo me decía que sí, que ellos intentaban brindar con cada uno y a cada uno mirarlo a los ojos, que era una costumbre. Bueno, esto es una forma de saber la procedencia, de saber con qué personas estás hablando, y esto puede ayudarte a empatizar. Vamos con la siguiente parte, que sería la posición del cuerpo. Bueno, aquí tenemos varias partes. Primero, los pies. ¿Qué hacemos con los pies? ¿Qué hacemos con las manos? Esto es complicado. Cuando estás además en un escenario como este, o te colocas aquí detrás y te parapetas justo aquí, dices aquí que me las den todas y aquí aguanto y empiezo a leer y desde aquí no me muevo, o si no, intenta salir del atril. Sales de tu zona de confort. Esto empieza a ser complicado cuando empiezas a salir de la zona de confort. Pero ¿qué haces con los pies? Bueno, aquí hay gente que bueno, recurre al bamboleo. Y esto, bueno, pues al final crea, no sé si ya notan que ya empiezan a estar en un barco, pero esto pasa. Hay gente que va adelante, que va atrás. Incluso los hay peripatéticos, que empiezan a dar vuelta y ya, sin darse cuenta, acaban dándole la espalda al público. Hay que saber bien exactamente cuál es la posición en la que tienes que estar. Y las manos. Las manos son complicadas. Las manos que las meto en los bolsillos, de vez en cuando, por mucho que quieras, parece que se te va porque descansas sobre el bolsillo, las pongo atrás, las pongo adelante, me pongo en esta posición, elevo. Bueno, yo tenía un profesor de oratoria que nos decía que las manos son como palomas, ¿no? Y esta es un poco su zona de nido. Esta es la zona de nido de tus palomas. Y desde el nido las palomas vuelan a derecha, vuelan a izquierda, explican punto 1, punto 2, punto 3, pero vuelven al nido, salen y vuelven al nido. Cuidado que no se despeguen demasiado del nido, que puede parecer que somos predicadores en un momento dado, y no es lo que se pretende, ¿no? Entonces, esta puede ser una buena zona de confort. Utilicen esta zona de confort, más o menos aquí a esta altura, y a partir de aquí pueden empezar a utilizar lo que necesitan. Cuidado luego con los papeles, si tenemos papeles en las manos, cuando estamos hablando,
tendemos a temblar, aunque no sea por nerviosismo, pero tendemos a temblar, o estar con los papeles, pues a lo mejor puede ser muy desagradable. Los bolígrafos también, cuidado, dentro de la posición, cuidado con el bolígrafo. Si tenemos un bolígrafo, que sea un bolígrafo que no haga el clic, 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 clic este, porque ya incluso hay algunos anuncios que están saliendo ahora en la televisión que ya ponen para molestar a alguien, estar con el bolígrafo y reconozcan que hay muchas reuniones donde hay alguien que está todo el rato tocando el bolígrafo. Bueno, esto tenemos que intentar evitarlo. Es una parte sobre todo eso. Más que nada porque si utilizas todo esto mal, el público que te está escuchando deja de confiar en lo que estás diciendo. Marca un poco la falta de confianza, un poco la falta de competencia, si quieren, ¿no? Esa posición que tenemos que buscar. Y luego, cuidado con los tics. Luego les voy a decir un poco también ciertos tics que yo siempre en las clases he ido viendo, ¿no? Cuidado con los tics. Voy a intentar no ser sexista con esto, pero es verdad que muchas veces las chicas más que los chicos tienden a tocarse mucho más el pelo y a tusarse mucho más el pelo cuando están en un momento como este, ¿no? Entonces, en esa posición del cuerpo tenemos que tener cuidado con los tics. Los chicos también lo hacemos, o esto, o nos rascamos aquí, pero bueno, es para que vean un poco el ejemplo. Cuidado con esos tics porque repetitivos llaman la atención del público. Si no paro de tocarme el pelo, si no paro de quitarme las gafas y ponerme las gafas, que es algo que también se suele hacer, me quito las gafas, me pongo las gafas, esto alguna vez no pasa nada, pero cuando lo hacemos repetitivo, estos tics llegan a complicarnos y lo que marcan muchas veces ahí, aunque no sea verdad, es cierto nerviosismo. Puede parecer que uno está nervioso, y hombre, puede que uno esté nervioso, pero para eso ya hay técnicas, ¿no?, de relajación, de entrar antes en la sala y cogerte con fuerza, respirar. Bueno, hay técnicas para relajarse y aunque uno no esté nervioso, estos tics pueden dar lugar a eso, a que parezca que uno esté nervioso. Uno tiene que estar cómodo. Intentar utilizar los zapatos que utiliza uno normalmente, la camisa que utiliza uno normalmente y el traje que utiliza uno normalmente. Esta posición del cuerpo lo que nos marca es, sobre todo, que estemos cómodos. Vamos un poco más rápido, con la mirada. Bueno, mantener la mirada fija en el papel o en el suelo o en el techo, terrible. O sea, si estoy mirando al suelo, terrible, dejo de visualizarles. Si estoy mirando al techo, terrible, dejo de visualizarles. Y si estoy mirando todo el rato los papeles y estoy aquí con ustedes y me cojo el papel aquí todo el rato, si soy capaz de cogerlo, y estoy aquí todo el rato y estoy todo el rato mirando el papel, también es terrible. O sea, cualquier parte de estas lo que hacen es que ustedes dejen de tener atención en lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Bueno, lo más adecuado con la mirada es intentar visualizar en el público. Visualicen en el público. No van a poder mirar a todo el mundo. Hay que intentar mirar a la gente a los ojos. No sé si tanto como la diapositiva que he puesto, pero hay que intentar mirar a la gente a los ojos. Intenten ver 3 o 4 personas en el público. Siempre en el público hay gente que nos mira con más cariño. Hay gente que dice, bueno, esto es un rollo, no me gusta mucho. Hay gente que dice, bueno, pues no está mal. Hay gente a la que le gusta, incluso te sonríe cuando le hablas. Entonces, intenten visualizar en el público 3 o 4 personas, porque lo que no van a poder hacer es mirar a todos, porque sería una ametralladora lo que tendrían que estar haciendo para mirar a todos. Entonces, visualicen a 3 o 4 personas y recuerden que la mirada ahí va a ser importante. Vamos con la siguiente parte, que sería la voz. La voz. Fíjense que ayer ya nuestro maestro de ceremonias del concierto de las velas ya lo dijo. Dijo que la voz era la estrategia de la comunicación. Me gustó además el ejemplo, ¿no? Hay que utilizar un vocabulario sencillo, hay que hablar despacio y con claridad y tienen que dejar que la voz salga viva. Y para esto, bueno, hay que trabajar la voz. Esto no es sencillo, no siempre uno tiene la voz que le gustaría tener, pero se puede trabajar esa voz y yo sí que les recomiendo que lo hagan. Y luego la siguiente parte sería la entonación. Y aquí con mi otra hija hice el otro ejercicio. Mi otra hija tiene 6 años y todavía leen el poder de la oratoria. Bueno, esto es falta de entonación, no saben todavía leer, les falta entonar. No saben dar la entonación adecuada. Y eso es muy importante a la hora de darlo. Yo ponía algún ejemplo, lo que pasa es que no nos da tiempo para verlo, que ya hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de simular cualquier voz. Bueno, yo he estado echándole un vistazo y esto no se acerca, entre otras cosas, justo por esto. Porque la voz y la entonación son muy complicadas. Y la entonación parte muchas veces de que tengamos un tipo de cara diferente. El mismo vámonos, 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 no es lo mismo si tienes las
cejas arriba, si las tienes abajo, si estás triste, si estás contento, la entonación que te va a salir con cada una de esas partes va a ser importantísima. Y entonces, yo sí que les recomiendo que prueben a no caer con la entonación. Cuando están entonando y están dando alguna frase, uno tiende a que al final de la frase baja, porque ya va en descenso, cuando a lo mejor es justo cuando hay que subir para explicar mejor las cosas. Entonces, esto se hace con ejercicios. O sea, yo les recomiendo que hagan ejercicios de entonación, de voz. O sea, buscando cuál es la voz más adecuada y buscando modular la voz. Porque de lo contrario, lo que pueden hacer es que la gente escuche letanías monótonas y eso aburre, eso cansa. No busquen una entonación plana, busquen subidas y bajadas de vez en cuando. No hace falta forzarlo demasiado, pero sí se puede buscar una modulación que suba y baje, de tal manera que ustedes sientan que se están diciendo cosas diferentes. Vamos con el siguiente punto, que serían los recursos audiovisuales, los recursos auxiliares. Todo ayuda, o sea, cualquier soporte en el que se puedan apoyar ayuda. Las diapositivas que estamos viendo, el móvil que he tenido, una ficha que nos ayude de alguna manera, el bolígrafo en un momento dado. Cualquier cosa nos va a hacer que podamos prepararnos un poco para estas imágenes, sin abrumar. Porque si se pasan con esto, pues sería terrible. Y yo sí que les recomiendo que no abrumen con demasiados temas técnicos, porque si no al final podemos volver a la gente loca. Yo, algunos alumnos cuando me preparan algunas presentaciones con Prezi, que son algo ahora que está muy de moda y empiezan a hacer virguerías de comunicación, que entra la cámara por un lado, sale por otro. Bueno, muchas veces a lo mejor perdemos el contacto justo de lo que es importante. Y es lo que estamos diciendo. Entonces, por eso sí que es importante que tengan una buena preparación con los recursos auxiliares. Y luego una conclusión, preparar un buen cierre. Es un momento ideal para aclarar posibles ideas. Yo en las técnicas de debate sí que le digo a los alumnos que este es el momento en el que tú tienes que darle máximo esplendor. Arrancas con captar la benevolencia del público, explicas todo el tema que tengas que explicar y la conclusión es donde puedes ganar un debate. Esto os lo explico en técnicas de debate, entonces nos vale igual para comunicación corporativa. Entonces, es un momento de aprenderse las cosas de memoria, saber exactamente lo que tienes que decir de memoria, intentar no leerlo. Yo creo que es un buen momento para dejar claros todos los puntos y dejar algún fuego de artificio, algo que a la gente le resulte mucho más llamativo y que recuerden y que puedan recordar más. Yo voy a utilizar uno que nos va a poder servir para explicar el final. Si me ponen el vídeo en esta diapositiva, por favor. Ahora lo explico, ¿eh? El caracol gruñón. Perdón. ¡No! ¡Quietos! ¡No! ¡Basta ya! Who is this one-eyed female baby Moses, with courage in her female baby smile? A savior from the stars, or something stranger still, or just a lonely, filthy, starving child. Me he permitido esta licencia para el final y la voy a explicar. Es de Futurama, esto es del creador de Los Simpson, de Matt Groening, si no me equivoco. Es uno de los episodios donde lo que aprenden, tienen una especie de flauta, es un instrumento musical, lo que hace es, dependiendo de cómo lo toques, las imágenes que salen pueden ser mejores o peores. Fíjese que al principio lo toca tan mal que aparece el caracol este gruñón, que es verdaderamente gruñón. Y sin embargo, esa es la imagen que él evoca con la música que está sacando. Y después ya aprende, bueno, en realidad cambia de manos, y aprende a tocar y llega a componer una ópera, algo precioso, que queda en el imaginario de la gente. Ustedes al final, cuando están hablando, tienen que buscar eso, que eso quede en el imaginario de la gente. Tenemos que buscar hacer las óperas y no a los caracoles gruñones. Cuando hablen, tienen que evocar esas imágenes en la gente. Para evocar esas imágenes en la gente, no les queda más remedio que hacerlo de esta manera, que hacerlo con
teniendo en cuenta todos y cada uno de los puntos que hemos dicho. Y esto será lo importante para que puedan tener al final en la oratoria y en la comunicación corporativa algo importante y que les sirva de verdad y que sirva a su auditorio. Muchísimas gracias por todo. Y termino con una cosa. No olviden agradecer. Siempre agradezcan a la organización y a todos los que han hecho todo. Gracias. Muchas gracias. Hemos concluido con la sesión del día de hoy. De aquí vamos al link de la siguiente unidad didáctica. Hemos concluido con el tema. La próxima semana seguimos de referente a este tema que es muy importante. Espero que les haya gustado. ¿Algún comentario? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente unidad didáctica? Bien, atención a la lista, por favor. A Caro Ojeda. Presente, profesor. Bien, voy a llamar a quienes no contestaron. Peña Navarro, Eliana. Sí, profesor, buenos días, presente. Buenos días. Viera Álamo. Viera Álamo. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Hemos concluido la sesión del día de hoy, comunicación efectiva, con este tema tan interesante que es la oratoria. Pasamos inmediatamente a la siguiente unidad didáctica. Muchísimas gracias. Dentro de unos segundos nos estamos comunicando nuevamente.